El descubrimiento de la Antártida es uno de los capítulos más fascinantes en la historia de la exploración. Es una historia de misterio, perseverancia y ambición humana que abarca siglos, mientras los exploradores intentaban comprender qué había en el extremo sur del mundo. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la Antártida fue completamente desconocida. Las civilizaciones antiguas no tenían conocimiento de un vasto continente en el sur, aunque especulaban sobre su existencia. La idea de una gran tierra austral, a menudo llamada Terra Australis Incógnita, se remonta a la antigüedad clásica. Filósofos griegos como Ptolomeo creían que debía existir una enorme masa de tierra en el hemisferio sur para equilibrar las tierras conocidas del hemisferio norte. Esta idea no se basaba en ningún descubrimiento real, sino en razonamientos teóricos. Durante la Edad Media y la era de las exploraciones, esta idea persistió, influyendo en los mapas europeos y motivando a los exploradores a buscar nuevas tierras. Las primeras pruebas reales de que existía tierra en el extremo sur surgieron en los siglos XVI y XVII, cuando los navegantes europeos se aventuraron en el Océano Austral. La expedición de Fernando de Magallanes en 1520 fue una de las primeras travesías europeas registradas en alcanzar latitudes extremadamente australes. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XVI que los exploradores comenzaron a alcanzar latitudes que sugerían la existencia de una vasta masa continental. En 1578, la expedición de Sir Francis Drake fue arrastrada hacia el sur por tormentas, lo que demostró que Tierra del Fuego, antes considerada la punta norte de un continente desconocido, era en realidad una isla. Esto abrió la posibilidad de un vasto océano más allá, lo que avivó la especulación sobre qué podría encontrarse aún más al sur. El primer cruce confirmado del Círculo Polar Antártico se atribuye al capitán James Cook en la década de 1770. Cook fue comisionado por el almirantazgo británico para explorar el hemisferio sur en busca de Terra Australis. En su segundo viaje, entre 1772 y 1775, Cook navegó más al sur que cualquier explorador antes que él, cruzando el Círculo Polar Antártico el 17 de enero de 1773. Cook y su tripulación encontraron icebergs y vastas extensiones de hielo marino, pero nunca llegaron a avistar la Antártida propiamente dicha. No obstante, sus viajes proporcionaron información crucial sobre el Océano Austral y demostraron que, si existía un continente en el sur, debía ser un lugar inhóspito cubierto de hielo. El propio Cook concluyó que cualquier tierra en esas latitudes no tendría un uso práctico para la colonización o el comercio, lo que hizo que la exploración de la región disminuyera durante varias décadas. A pesar del escepticismo de Cook, el interés por las regiones australes persistió, especialmente entre cazadores de focas y balleneros que se aventuraban en el Océano Austral en busca de recursos valiosos. A principios del siglo XIX, las expediciones de caza de focas comenzaron a avanzar más hacia el sur en busca de nuevos caladeros, lo que, de manera inadvertida, contribuyó al descubrimiento de la Antártida al adentrarse en aguas desconocidas. El primer avistamiento registrado de la Antártida ocurrió en 1820, con 3 expediciones distintas reclamando el descubrimiento. El 27 de enero de 1820, una expedición rusa liderada por Fabian Gottlieb von Bellingshausen y Mikhail Lazarev a bordo de los barcos Vostok y Mirny avistó lo que hoy se conoce como la barrera de hielo de Finnbull. Solo unos días después, el 30 de enero de 1820, el oficial naval británico Edward Bransfield también vio tierra, posiblemente la península antártica. Mientras tanto, el cazador de focas estadounidense Nathaniel Palmer habría avistado el continente en noviembre del mismo año. Dado que estos avistamientos ocurrieron casi simultáneamente y en una época sin comunicación moderna, sigue habiendo debate sobre quién realmente descubrió la Antártida. Después de estos primeros avistamientos, el siglo XIX vio un aumento en la exploración de las regiones costeras de la Antártida, impulsada principalmente por intereses comerciales. Los cazadores de focas y balleneros cartografiaron partes del litoral, pero las condiciones eran extremadamente duras y el frío extremo dificultaba la supervivencia. Una de las figuras más importantes en la exploración temprana de la Antártida fue James Clark Ross, un oficial naval británico que lideró una expedición entre 1839 y 1843.
Su viaje, a bordo de los barcos HMS Erebus y HMS Terror, resultó en el descubrimiento del Mar de Ross y la barrera de hielo de Ross, una de las plataformas de hielo más grandes del mundo. Su expedición también confirmó la existencia del monte Erebus, un volcán activo. El trabajo de Ross amplió considerablemente el conocimiento de la geografía antártica y sentó las bases para futuras exploraciones científicas. A medida que avanzaba el siglo XIX, la Antártida seguía siendo en gran parte desconocida debido a su clima extremo y su ubicación remota. Sin embargo, el inicio del siglo XX marcó una nueva era de exploración, conocida como la era heroica de la exploración antártica. Este período, que abarcó desde finales del siglo XIX hasta principios de la década de 1920, estuvo marcado por audaces expediciones que intentaron alcanzar el Polo Sur y revelar los secretos del continente helado. Una de las primeras expediciones importantes de esta era fue liderada por el explorador belga Adrien de Gerlache entre 1897 y 1899. Su barco, el Bélgica, quedó atrapado en el hielo durante más de un año, obligando a la tripulación a soportar el primer invierno registrado en la Antártida. Esta expedición proporcionó valiosos datos científicos pero también demostró los desafíos extremos de la exploración antártica. Quizás las figuras más famosas de esta era fueron Robert Falcon Scott, Roald Amundsen y Ernest Shackleton. Scott, un oficial naval británico, dirigió dos grandes expediciones a la Antártida. Su primera, la expedición Discovery de 1901-1904, sentó las bases para futuros intentos de alcanzar el Polo Sur. Su segunda expedición, la trágica expedición Terra Nova de 1910-1913, terminó en desastre cuando Scott y su equipo murieron en el viaje de regreso tras haber alcanzado el Polo Sur. La primera expedición en llegar con éxito al Polo Sur fue liderada por el explorador noruego Roald Amundsen en 1911. Amundsen y su equipo llegaron al polo el 14 de diciembre de 1911, utilizando perros de trineo y una planificación meticulosa para lograr lo que se consideraba una hazaña casi imposible. Su éxito fue un testimonio de su preparación y profundo conocimiento de las condiciones polares. Mientras tanto, Ernest Shackleton se hizo famoso por su audaz liderazgo y resistencia. Su expedición más famosa, la expedición Endurance de 1914-1917, fue una increíble historia de supervivencia. Tras quedar atrapado y perder su barco Endurance, Shackleton y su tripulación soportaron meses en el hielo antes de hacer un asombroso viaje en bote para buscar rescate. Su liderazgo salvó a su tripulación y su historia sigue siendo una de las más inspiradoras en la historia de la exploración. A mediados del siglo XX, la Antártida pasó de ser un destino de exploración heroica a un centro de descubrimiento científico. El Año Geofísico Internacional de 1957-1958 marcó un punto de inflexión, con numerosos países estableciendo estaciones de investigación y llevando a cabo estudios científicos extensos. En 1959, se firmó el Tratado Antártico, asegurando que la Antártida se utilizaría con fines pacíficos y científicos, evitando actividades militares y disputas territoriales. Hoy en día, la Antártida sigue siendo un lugar clave para la investigación científica, particularmente en estudios climáticos, glaciología y astronomía. A pesar de sus duras condiciones, sigue cautivando a exploradores y científicos, albergando aún muchos secretos por descubrir. El descubrimiento de la Antártida no fue obra de un solo individuo, sino el resultado de siglos de curiosidad, determinación y resistencia humana.